Hola amigos, mi nombre es Maribel y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la ecuación contable. Esta ecuación está compuesta por elementos que vendrían a ser activo, pasivo y patrimonio. ¿Okay? Esta ecuación además es muy fundamental por la partida doble, que es un principio básico que tenemos que conocer. La ecuación contable es una igualdad que consta de tres variables: activo, pasivo y capital, que además son elementos de los estados financieros, ¿no? Además es una relación que se guardan unos con otros. Para conocer muy bien esta ecuación contable es necesario también saber conceptos de cada uno de estos elementos. De acuerdo al concepto tradicional, nos dice que el activo son todos los bienes y todos los derechos y además de otros recursos que la empresa dispone. ¿Okay? Por ejemplo, muebles, construcciones, equipos, computadoras, impresoras, dinero en efectivo, vehículos, maquinaria, además de deudas por cobrar que serían considerados como derechos, entre otros. Pasivos son todas las obligaciones o las deudas que ha contraído la empresa o que posee la empresa. Por ejemplo, como les decía, deudas por pagar que tiene la empresa. El capital vendrían a ser todos los aportes que realizaron los socios, o también son considerados obligaciones que tiene la empresa con los socios por el aporte que se hizo. Por ejemplo, un aporte en inmuebles, un aporte también en dinero en efectivo, etc. Ya habiendo conocido el concepto tradicional que se maneja, también tenemos que conocer el concepto de acuerdo al marco conceptual para la información financiera. De acuerdo al marco conceptual, nos dice que el activo es un recurso que está controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. De este concepto se desprende guiones importantes. En el concepto nos dice que es un recurso, para ser considerado como activo, tiene que ser un recurso controlado. Estábamos hablando en tiempo presente. ¿Okay? Además, tiene que este activo darnos beneficios económicos. Estamos hablando en tiempo futuro. Y para ser considerado un activo, tiene que venir de un suceso pasado. Estamos hablando obviamente en tiempo pasado. Es decir, que si cumple estos tres requisitos, se va a considerar un activo de acuerdo al marco conceptual. Un pasivo, de acuerdo al marco conceptual, es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de probables recursos que incorporan beneficios económicos. De igual manera, se desprenden estas tres viñetas, ¿no? De acuerdo al concepto, nos dice que para ser considerado un pasivo, tiene que existir una obligación presente. Obviamente estamos hablando en tiempo presente, ¿no? Es decir, una deuda que tenga la empresa, una obligación con alguna entidad. Además tiene que venir de un suceso pasado, ¿no? Es decir, que se haya registrado una operación, por ejemplo, de compra de mercadería al crédito. Entonces nosotros tendríamos un suceso pasado. Además que se tiene que desprender de probables recursos, obviamente, para poder cancelar estas obligaciones. Capital. De acuerdo al marco conceptual, nos dice que el capital es la parte residual de los activos una vez que se hayan deducido todos los pasivos y se va a considerar capital. Ya habiendo conocido el concepto tradicional y el concepto de acuerdo al marco conceptual, de acuerdo a las normas internacionales, vamos a explicar cómo funciona esta ecuación contable que está ligada con la partida doble.
La partida doble obviamente es el fundamento, es la base de la contabilidad, por lo cual tenemos que tener en cuenta este cuadro amarillo que vemos, ¿no? Nos dice que cuándo nosotros debemos anotar en el debe y cuándo debemos anotar en el haber. En el debe se anota aumentos del activo, disminuciones del pasivo y disminuciones del patrimonio. En el haber se anota las disminuciones del activo, aumento del pasivo y aumento del patrimonio. Si nosotros tenemos un aumento del activo, vamos a poner con el signo más. Entonces, de acuerdo a este cuadro, nos dice el aumento del activo se debe anotar en el debe, como está aquí. Nosotros tendríamos un aumento del pasivo y capital o pasivo y patrimonio, de acuerdo a este cuadro, que vendría a ser aumento. Nos dice que debemos anotar en el haber, ¿no? De esta ecuación también se deriva la siguiente, nos dice capital más pasivo vendría a ser igual a activo. Si nosotros tendríamos una disminución, un signo menos, del activo, entonces, de acuerdo al cuadro, nos dice que tenemos que anotar en el haber. Disminución del capital y del pasivo. Se debe anotar en el debe, como nos dice el cuadro, en el debe. Entonces, es así que se cumple también el principio de contabilidad, que está aceptado y además es usado a nivel universal, el principio de partida doble. ¿Ok? Listo. Es así como se explica la ecuación contable. Aquí terminamos y si les gustó el contenido, pues suscríbanse, denle like y para la próxima.